Bien, pasamos a la última parte de la unidad 1, Introducción a la tecnología, donde hoy veremos dentro de esta introducción matemática los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos y los submúltiplos son otra forma de expresar números grandes o números pequeños. Son otra forma, otra manera de expresar números grandes o pequeños. ¿Vale? El otro día vimos notación científica, que era una manera de expresar números muy grandes de una manera cómoda y más comprensible, contando saltos de coma. Pues esta forma va a ser similar. Los números que nos vamos a encontrar no son tan exageradamente grandes como el número de Avogadro. Generalmente son del orden de los miles, millones o miles de millones. Es raro encontrar unos números mucho más grandes. Están, pero es muy raro. Vale, esta notación es la que usaremos en tecnología. Haremos en tecnología. Luego compararemos notación científica con múltiplos y submúltiplos y veremos qué uso tiene. Pero hay que tener claro que esta es la que hay que dominar sí o sí. En este caso, los saltos de coma, también vamos a contar saltos de coma, y los saltos de coma no se indicarán con un 10 elevado a un número, sino que se indican con una letra al lado de las unidades, al lado a la izquierda de las unidades. Es decir, en notación científica, ¿qué tenía yo? Tenía mi magnitud, que era igual al valor. Luego escribía por 10 elevado a un exponente, donde el exponente me indicaba las veces que saltaba la coma, y delante del exponente podía haber un más o un menos, que me indicaba el más que la coma saltaba hacia la derecha y el menos me indicaba que la coma saltaba hacia la izquierda. Y por último, como siempre, acordaros magnitud, valor y unidades. Siempre tenemos que poner las unidades. En el caso de múltiplos y submúltiplos, pues también tendríamos nuestro valor, esto no cambia. Tendríamos también nuestras unidades, esto tampoco cambia. Y ahora, en vez de 10 elevado a más menos el exponente, pondremos aquí una letra. Y reservaremos cada letra para cada uno de los exponentes. Por ejemplo, para 10 elevado a más 3 se utilizará la letra K mayúscula. Para 10 elevado a menos 9 se utilizará la letra N minúscula. Y hay que saberse cada una de las letras a qué exponente corresponde. Esto al final luego veremos pasar de múltiplos a submúltiplos de unos a otros y veremos que es bastante sencillo. Que ahora parece muy complicado, pero en realidad es mucho más sencillo que notación científica. Lo único que, la única pega que tiene es que hay que aprenderse las letras. Vale, por último, la letra y la unidad forman una sola palabra. ¿Vale? Es decir, no es que sea valor, espacio, letra, espacio, unidad, no, sino que letra y unidad forman una única palabra. Luego veremos más ejemplos. Bien, antes de seguir quiero hacer un comentario para comparar notación científica con múltiplos y submúltiplos, para entender un poquito la filosofía de correr la coma, para saber dónde se corre la coma y cuántos puestos se corre la coma. Vamos a suponer que tenemos el número 462.000 y lo queremos escribir en notación científica.
Lo queremos escribir en notación científica. ¿Qué número nos quedaría? Bueno, pues nosotros moveríamos la coma hasta aquí. 4,62 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Y ahora, ¿qué pasaría si el número fuera positivo? Bueno, pues que la coma correría hasta aquí y efectivamente es el número que tenemos originalmente, con lo cual más 5. Me quedaría el número 4,62 por 10 elevado a más 5. 10 elevado a más 5 es el número 100.000, con lo cual esto sería 4,62 por 100.000 y me quedaría este número de aquí. ¿Qué sucede con este 100.000 de aquí? Bueno, pues que nosotros estamos acostumbrados a contar los ceros de 1000 en 1000. Es decir, nosotros nos es mucho más cómodo contar hasta 1000 que contar hasta 100.000. Y no es más cómodo contar hasta 1.000.000 que contar hasta 100.000. No mucho más cómodo, pero sí un poquito más cómodo. Con lo cual, por comodidad, contamos los ceros de 3 en 3. De manera que el número 1000 es igual a 10 elevado a 3. 3 ceros. El número 1.000.000, 10 elevado a 6. Y así sucesivamente. De la misma forma, con los submúltiplos, pues también estamos acostumbrados a contar de 3 en 3. 10 elevado a menos 3, 0,000001, 10 elevado a menos 6, y así seguiríamos. ¿Qué obteníamos aquí? Aquí tenemos miles. Es decir, si aquí tendremos 4 por 1000 sería 4 miles. Aquí tenemos millones, 4 millones. Nos es mucho más sencillo, mucho más intuitivo. Aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos las milésimas. 3 por 0,001 o 3 por 0 por 10 elevado a menos 3 serían 3 milésimas. En este caso tendríamos 3 millonésimas, es decir, una unidad la dividimos en 1.000.000 de partes y ya cogemos 3. De manera que, ¿cómo vamos a dar los saltos? Bueno, pues para el mismo número, 462.000, en notación científica ya lo hemos puesto por 10 elevado a 5, pero la notación científica, dando los saltos de 3 en 3, que es lo que haremos en tecnología, sería el número 462 por 10 elevado a 3 o 0,462 por 10 elevado a 6. Y así yo sé, con este 10 elevado a 3, que yo me estoy moviendo en el orden de los miles. Y yo aquí sé que me estoy moviendo en el orden de los millones. Este tipo de notación, mover la coma hasta aquí, es la que se utiliza en ciencia, en física, en química, biología. Este tipo de notación de aquí se utiliza en tecnología. Y por último, como dijimos, no se pone por 10 elevado a 3 ni por 10 elevado a 6, sino que hay una letra que sustituye a este 10 elevado a 3. Por ejemplo, en este caso de aquí, sería 462 K mayúscula, porque 10 elevado a 3 es igual a K mayúscula. 10 elevado a 6 es igual a una M mayúscula. 0,462 y ahora no pongo 10 elevado a 6, sino pongo una M mayúscula. Yo con esto sé que es un poquito menos de 1.000.000, es aproximadamente la mitad de 1.000.000, 0,5 aproximadamente. O puedo saber que son unos 500.000 o 462.000 y no tengo que escribir los 3 ceros. Esta es la notación que se utilizará en tecnología. Bien, creo que esto más o menos está quedando bastante claro, no es difícil. Vamos a formalizar un poquito toda esta explicación que hemos dado, ¿vale? Estas ideas que tenemos
sueltas, vamos a mirar de esquematizarlo un poco. Yo tengo mi magnitud, como siempre. Luego escribiré un número, donde el número solo son dígitos significativos. De la misma forma que con nomenclatura científica. Luego escribiré conjuntamente el múltiplo o submúltiplo y mi unidad. Como dijimos, el múltiplo y el submúltiplo y la unidad forman un único paquete, como si fuera una única palabra. La unidad es específica de cada magnitud y hay que saberla. Depende de la magnitud. Es decir, si aquí pongo longitud, mi unidad no será segundos ni serán kilogramos. Si yo aquí pongo longitud, serán metros, millas, pies o cualquier unidad relativa a la longitud. Generalmente metros. Por último, múltiplos o submúltiplos. Es un símbolo, generalmente una letra, que equivale a 10 elevado a x, siendo x un múltiplo de 3. Es decir, habrá una letra para 10 elevado a 3, el 6 también es múltiplo de 3, 10 elevado a 6 habrá otra letra, 10 elevado a 9 habrá otra letra, 10 elevado a 12 otra letra y así sucesivamente. También con los números negativos, 10 elevado a menos 3 habrá una letra propia, 10 elevado a menos 6 otra letra, 10 elevado a menos... así sucesivamente. Cada 10 elevado a más menos un múltiplo de 3 tendrá su letra propia. Existe una excepción para 10 elevado a 1 y 10 elevado a 2, pero no las vamos a ver. Simplemente vamos a ver los múltiplos de 3, vamos a ir a lo práctico. Bien, vamos a poner dos ejemplos, creo que con los ejemplos es como mejor se entiende todo esto. Vuelve a repetir otra vez lo mismo. Para el 10 elevado a 3 tendríamos la letra K y tendríamos una longitud de 24.200 metros. Fijaros, magnitud, valor y unidad. En el caso de la ciencia, yo movería la coma hasta aquí y me quedaría el número 2,42 por 10 elevado a 4. Este 10 elevado a 4 en tecnología no nos está diciendo nada. En tecno no buscaríamos el 10 elevado a 4, sino que moveríamos la coma 3 veces o 6 veces. En este caso, por comodidad, a mí me gusta más tenerla aquí. 24,2 por 10 elevado a 3, porque hemos movido la coma 3 veces. Ahora yo sé que esto son aproximadamente unos 25.000. Me puedo hacer una idea aproximada. Y como 10 elevado a 3 lo escribimos con la letra K, sería 24,2K. ¿Qué nos falta aquí? Las unidades por todo. Metros, 2,42 por 10 elevado a 4 metros. 24,2 por 10 elevado a 3 metros. Y ahora esto sí que nos sonará. 24.200 metros son 24,2 kilómetros. Esto sí que nos va sonando. Con lo cual, ¿qué tendríamos? Tendríamos una longitud de 24,2 kilómetros. Pasa también con los negativos. Para el caso de 10 elevado a menos 3, tendremos los mili. Y en este caso yo no voy a poner una longitud, voy a poner una masa de 0,0242 gramos.
¿Qué tendríamos en ciencia? Bueno, pues moveríamos la coma hasta aquí y tendríamos 2,42 por 10 elevado a menos 2 gramos, que este 10 elevado a menos 2 ya tenemos que empezar a pensar cuántos saltitos da la coma. Sin embargo, si nosotros nos aprendemos que 10 elevado a menos 3 son las milésimas, más o menos nos podemos hacer una idea que son 25 milésimas de gramo. Y por último, como 10 elevado a 3 en tecnología no se usa, sino que se sustituye por la letra M, 24,2 miligramos. Esta M minúscula, esto también nos va sonando. Tendríamos una masa de 24,2 miligramos. También funcionaría con los metros. Si aquí tuviéramos 0,0242 metros, tendríamos 24,2 milímetros. ¿Vale? Daros cuenta que la M minúscula esta es independiente de la unidad. Longitud 0,0242 metros es igual a 24,2 milímetros. ¿Vale? Mili significa 10 elevado a menos 3. Kilo significa 10 elevado a 3. Si tuviera masa 24.200 gramos, yo tendría 24,2 kilogramos. Son conversiones a las que ya estamos acostumbrados. Lo nuevo en este caso, ¿qué es? Bueno, pues independizar la unidad de esta K de aquí, o independizar la unidad de este mil, que no solamente funciona para metros y para gramos, sino que funciona para cualquier unidad que nosotros pongamos aquí. Y esta K y esta M lo único que nos hace es mover la coma. 3 lados a la derecha, exacto, 3 lados a la derecha, o en este caso de aquí nos mueve la coma 3 puestos hacia la, aquí está, 3 puestos hacia la derecha. Bien, vamos a hacer 3 anotaciones para que quede claro y no haya dudas, ¿vale? Cositas que se tienen que explicar, que no sé dónde ubicarlo, me parece un buen momento. Primero, los múltiplos siempre multiplican al número. Al número. Lo pueden multiplicar por 1000, lo pueden multiplicar por 1.000.000, por 1.000.000.000, bueno, ya sabéis cómo, por 1.000.000.000, ¿vale? Ya sabéis cómo sigue. Y siempre van en mayúscula. En mayúscula. Mayúscula. Vale, esto ya nos está ayudando un poquito en memorizar esas letras que hay que memorizar a qué equivale cada una. Por último, los submúltiplos, pues justo lo contrario. Múltiplos dividen al número o al valor, de manera que dividirá entre 1000, dividirá entre 1.000.000, dividirá entre 1.000.000.000 y así sucesivamente. Y los submúltiplos siempre en minúscula. ¿Vale? Estos 2 puntos importantes o anotaciones. Por último, una cosa que quiero que tengáis claro, que a mi forma de ver y tal como explicaré, creo que es más sencillo que notación científica, como ya hemos comentado, pero tiene el inconveniente que hay que aprenderse las letras.
Vale, un pequeño comentario sobre esto de aquí, sobre los submúltiplos dividen al número, porque nosotros pusimos por 10 elevado a menos 3. Vale, esto de aquí dijimos que era un submúltiplo de mili. Esto equivalía a una m minúscula de mili. ¿Qué significa este 10 elevado a menos 3? Bueno, pues si yo tengo un valor, por ejemplo, 72 por 10 elevado a menos 3, este menos lo que significa es lo que yo tengo aquí, pásamelo al denominador. Es decir, el menos este lo que hace es cambiarte el número entre numerador y denominador. De manera que yo tendría 72 por, abro una barra de fracción y ahora, ¿esto de aquí dónde está? Pues esto está en el numerador, porque yo en todo momento puedo dividir entre 1. ¿Qué me dice este menos? Pues intercámbiame de aquí a aquí. De manera que tendría 1 por 10 elevado a 3. Yo he quitado este menos a cambio de ponérmelo en el denominador. ¿Y qué era 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 era 72 por 1 partido 1000. 10 elevado a 3 es 1000. Con lo cual, es lo mismo decir multiplico por 10 elevado a menos 3 o divido entre 10 elevado a 3 o divido entre 1000. Es lo mismo decirlo. De manera que quiero que veáis la relación matemática que hay entre lo que hemos explicado antes de los 10 elevado a menos 3 a que los múltiplos y submúltiplos en realidad están dividiendo. Que al final nosotros dividiremos entre 1000 o dividiremos entre 1.000.000. Ya no pensaremos en los menos. Pero hay que entender de dónde viene. Bien, vamos a poner otro ejemplo más. Quiero que tengáis muchos ejemplos y en este caso vamos a utilizar la magnitud resistencia eléctrica, cuyas unidades son los ohmios, que se representa con la letra griega omega. La omega se hace una línea horizontal, luego se hace un círculo en sentido de las agujas del reloj y se continúa la línea. ¿Vale? Quiero que veáis que esto de múltiplos y submúltiplos funciona con cualquier unidad y en este caso os pongo una unidad desconocida para que veáis que funciona exactamente igual. ¿Qué otras anotaciones voy a poner para hacer el ejemplo? Bueno, pues que 10 elevado a 3, es decir, 1000, se representa con la letra K, que ya lo hemos visto. 10 elevado a 6 se representa con la letra M mayúscula. Estos son kilos y estos son megas. Y 10 elevado a 9 se representa con la letra mayúscula G, que esto se lee giga. ¿Vale? Pues venga, vamos a pasar al ejemplo. Ahora que tenemos toda la información, tendríamos una resistencia eléctrica, la hemos medido y nos ha salido 76.800.000 ohmios. Yo tengo que correr la coma de 3 en 3, pues voy a empezar corriendo la coma 3 veces y si muevo la coma 3 veces, acordaos el exponente, número de veces que mueven la coma, se utiliza la letra K, de manera que yo podría poner que esta resistencia son 76.800, he movido la coma hasta aquí, y ahora en vez de 10 elevado a 3 voy a poner kilo y por último las unidades. Como veis, lo único que he hecho ha sido sustituir por 1000 por la letra K. Vamos a mover la coma hasta aquí. R igual 76,8. He movido la coma 6 veces, pues se sustituye por la letra mega ohmios. Yo ya sé que estos son unos 75 millones. Más o menos, dependiendo de lo que quiera apurar, pero más o menos me hago una idea de cuánto es esta resistencia. Y por último, yo podría moverla 9 veces, que me quedaría por aquí, y el número me quedaría 0,0768 giga ohmios. Como veis, siempre pongo la magnitud igual al número, al valor, las unidades, y lo único que cambia es esta letra de aquí. En estos tres casos, ¿cuál nos quedaríamos? Bueno, pues yo me quedaría con este número de aquí, a no ser que haya más resistencias y todas fueran del orden del kilo.
¿vale? Pero generalmente de estas tres opciones yo elegiría esta de aquí. Siguiente ejemplo, pues una corriente eléctrica, seguimos con electricidad. La intensidad eléctrica o corriente, que son sinónimos, se representa con la letra I mayúscula y esto se mide en amperios y la unidad es una letra A mayúscula. Bien, pues yo mediría una intensidad o una corriente de 0,000000768 amperios. Es una intensidad baja, pero bueno, puede ser que mida una intensidad, si es un valor realista. Entonces, si yo moviera la coma hasta aquí, movería la coma 3 saltitos y a esto le correspondería la letra M de 1000. Voy a hacer un recopilatorio aquí de submúltiplos como he hecho aquí. 10 elevado a menos 3 saltitos, o sea, 3 saltitos hacia la derecha, sería la letra M minúscula, que se leería mili. 10 elevado a menos 6, seguimos con otra letra griega, que esta representa micro, ¿vale? Se hace como una U empezando desde aquí abajo. De aquí son micro. Y 10 elevado a menos 9, que esto es una N minúscula y se lee nano. De manera que, volviendo a nuestro número, si yo doy 3 saltitos a la derecha, me corresponde la letra mili. Si yo doy 6 saltitos, me corresponde la letra micro. Y si yo doy 9 saltitos y quiero dejar la coma aquí, me quedaría la letra N minúscula. De manera que este número, los milis, ya veo que si la coma me queda aquí, el número tampoco me va a representar tanto, con lo cual los milis ya los voy descartando, pero lo podría escribir como micros. Magnitud igual al número con la coma aquí, 0,768. Ahora escribo micro, que significa por 10 elevado a menos 6, y por último mis unidades. También lo podría hacer con los nanos. Intensidad 768 nanoamperios. Como veis, esto de múltiplos y submúltiplos funciona independientemente de la unidad. Si yo aquí hubiera tenido gramos, me hubieran salido una masa de 0,768 microgramos. El micro sigue siendo el mismo. Tiempo, lo mismo. Tiempo igual a 768 nanosegundos. ¿Vale? Hay que independizar la unidad, que depende de cada magnitud. Cada magnitud tiene su unidad y hay que sabérsela a medida que se van dando los temas. Y hay que independizar del multiplicador, que esto lo único que nos hace es modificar el número. No nos modifica la unidad, nos modifica el número. Bien, y vamos a pasar a lo que realmente nos importa. Espero que hayamos entendido el porqué, el cómo funciona y todo lo que hay detrás, ¿vale? Para que sepamos qué estamos haciendo en todo momento. Vamos a ver cómo podemos escribir múltiplos y submúltiplos. En primer lugar, el número que tenemos hay que dividirlos de 3 en 3. Luego, una vez que lo tenemos dividido, voy a ir haciendo el ejemplo a medida. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, ¿vale? Tenemos este número de aquí, que he puesto un 1 aquí, pero aquí puede haber un 4,62, o sea, 462 o 528, lo que sea, ¿vale? Me parece que este número ya es bastante grande. Bueno, pues dividimos el número de 3 en 3. Aquí tenemos 3, 3, 3, 3, 3 en grupos de 3. Lo podemos marcar incluso con un punto. En el caso de los submúltiplos, pues tendríamos 0,00000000000001,
¿vale? Divido los números de 3 en 3 a partir de la coma. Este paso sencillo. Siguiente paso. Decidimos dónde poner la coma. Según estas divisiones, es decir, estas divisiones ya nos van a decir que la coma la podemos poner aquí, 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 aquí o aquí, pero no la podemos poner aquí. De la misma forma, tampoco la podríamos poner aquí. Y por último, según dónde nos hemos decidido, ponemos la coma, asignamos una letra. Una letra. De manera que, si nos paramos aquí, si movemos la coma hasta aquí y dejamos todo este número igual, se sustituirá por la letra K de kilo, y esto en notación científica será por 10 elevado a 3. Si la dejamos aquí, estas son las letras que os digo que os tenéis que aprender. Lo sustituiremos por una M mayúscula, que esto significa mega, y sería por 10 elevado a 6. Si la dejamos aquí, sería una G mayúscula, que significa giga, y es por 10 elevado a 9. Si nosotros decidimos dejar la coma aquí, acordaos, siempre dividiendo de 3 en 3, sería una T mayúscula, que significaría tera, que es por 10 elevado a 12. Y por último, si nosotros decidimos dejarlo aquí, sería una P mayúscula, que significa peta, y sería por 10 elevado a 15. Hay más a la izquierda, pero ya no los vamos a ver. Yo creo que si os memorizáis hasta aquí no tendré ningún problema a lo largo del curso, pero bueno, os dejo un par más por si bueno, los queréis memorizar, porque en algún momento en el futuro puede ser que los encontréis. De la misma forma con los submúltiplos, bueno, pues yo puedo decidir para poner la coma aquí, aquí, aquí o aquí. Y una vez que yo ponga la coma, el resto del número se copia exactamente igual. Bien, pues si yo dejo la coma aquí, tendría una M minúscula que se representaría, que significaría mili y equivaldría por 10 elevado a menos 3. Si yo pusiera la coma aquí, sería una nu de micro, que es la que hemos visto antes, sería por 10 elevado a menos 6. Si yo la dejo aquí, sería una n de nano, que sería por 10 elevado a menos 9. Y por último, si la dejo aquí, sería una f minúscula de femto, que sería por 10 elevado a menos 12. Lo mismo, ¿vale? Yo si os memorizáis esta nano, si os memorizáis esta parte de aquí, estas son las 6 letras que hay que memorizar. Memorizáis estas letras y simplemente consiste en mover la coma y copiar el número. Bien, vamos a poner un ejemplo de esto que acabamos de explicar. Vamos al primero. Tenemos la fuerza que se mide en newtons y tenemos una fuerza de 414.000 newtons, magnitud, número y unidad. Y yo esto lo quiero pasar a múltiplos y submúltiplos. Pues en primer lugar, divido los dígitos de 3 en 3, podría dividir hasta aquí o podría dividir hasta aquí. O incluso podría poner más ceros y dividir aquí, 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 pero bueno, no tiene sentido. Pues de estas dos divisiones yo me voy a quedar con esta. Como yo paro aquí, ¿qué letra vamos a asignar? La K mayúscula de kilos. ¿Vale? Si yo me paro aquí, K de kilo, que es por 10 elevado a 3. Entonces, ¿qué me quedaría? 414, copio el número, si podría poner 0,000, pero no lo voy a poner, kilo newton, porque poner 0,0 no tiene ningún sentido. Siguiente, potencia se mide en vatios. Pues divido de 3 en 3, solamente puedo poner la coma aquí. Pues copio el número
0,025, que directamente voy a poner 25, y como he parado aquí, parar aquí implica una M minúscula, milivatios. Siguiente ejemplo, 300 millones de metros por segundo. Pues yo divido de 3 en 3, puedo parar aquí y puedo parar aquí. ¿Qué pasa si paro aquí? Bueno, pues copiaría el número 300,0000, que el coma 0 no lo voy a poner. Me quedaría 300 megametros por segundo. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues que a lo mejor nos interesa más ponerlo en kilómetros. ¿Dónde pararía en kilómetros? Pararía aquí. Me quedaría 300.000, paro aquí, kilómetros por segundo. Esta de aquí, así es como se lee la velocidad de la luz, en kilómetros por segundo. Aunque no pasaría nada si lo pusiéramos así y tampoco pasaría nada si lo dejáramos así. Por último de todo, ¿vale? Tenemos una magnitud, al igual que lo otro, ya no tenemos metros, segundos o gramos, ¿vale? Vemos que múltiplos y submúltiplos funciona independientemente de la unidad, ¿vale? Metros por segundo es un pack, ¿vale? Con lo cual metros por segundo y metros por segundo. La K forma parte, aunque lo escribimos junto a la unidad, la K esta no nos modifica la unidad, nos modifica el número. Y aquí tenemos otra unidad rara, la capacidad de un condensador, que se mide en faradios. Esto no hay que sabérselo de momento, ¿vale? Estamos con múltiplos y submúltiplos, no con unidades de cada cosa, de cada magnitud. Hay millones de magnitudes y ahora no vamos a estudiarlas todas. Vamos a este caso de aquí, que tenemos la unidad faradios, que no sabemos lo que significa y ahora mismo nos da un poquito igual. Yo puedo dividir de 3 en 3 parando aquí o parando aquí. De manera que aquí no tiene ningún sentido porque me siguen quedando muchos decimales. Voy a parar aquí. Si paro aquí, es micro. Con lo cual, copio el número 2,5, porque he decidido poner la coma aquí, microfaradios. Tendría otra opción aquí. Tendría la opción de añadir ceros por detrás, que me quedaría capacidad 0,0000002500, dividir de 3 en 3, aquí, aquí y parar aquí. Con lo cual, estos son faradios, si yo paro aquí, me quedaría 25.000 nanofaradios. Este número y este es el mismo, para que veáis las diferentes opciones que tenemos. Nanofaradios. ¿Cómo decidimos si usar esta o esta? Bueno, pues si el resto de condensadores, si ahora tenemos un condensador en el mismo problema de 400 microfaradios, no lo vamos a poner en nanofaradios. Sin embargo, si tenemos 3 condensadores más de 100 nanofaradios, 200 y 300 nanofaradios, a lo mejor nos interesará esto para tenerlo todo en el mismo submúltiplo. Esto ya depende de cada uno de vosotros, de la experiencia que vayáis cogiendo en los ejercicios. Pero lo que me interesa es que sepáis pasar de estos 300 millones de metros a 300 megametros por segundo. O de estos 0,000025 faradios a 2,5 microfaradios. Todo lo demás me da igual. Que sepáis lo que es un faradio, me da igual. Que sepáis lo que es un newton, me da igual. Que os creéis que la potencia se mide en newtons, ahora mismo me da igual. ¿Vale? Son ejemplos que pongo con unidades raras para que independicéis el proceso de pasar de este número a múltiplos y submúltiplos, que lo independicéis de la unidad. Que simplemente sepáis que la unidad os la lleváis paseando a lo largo de toda la conversión. Y que tenéis que poner la magnitud igual al número más la unidad, que es lo primero que vimos en la introducción matemática. Por último,
Para leer un número, es decir, a mí me dan un número en kilogramos y yo quiero leerlo o en megagramos o en microgramos o en microsegundos, me da igual. Yo quiero leerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues para el caso de los múltiplos, tengo que multiplicar por 1000 en caso de una K, por 1.000.000 en caso de una M mayúscula, de mega, por 1.000.000.000, como veis, los ceros siempre van 3, 6, 9, siempre van de 3 en 3, o también lo podría hacer en nomenclatura científica, si la domino, en el caso de la K, por 10 elevado a 3, en el caso de la M, por 10 elevado a 6, 3 y 3, 6, en el caso del giga, por 10 elevado a 9, y así sucesivamente. Esto de aquí sería el caso de la K, de la mega, del giga, ¿vale? No puede ser más sencillo. Yo quito la K y multiplico por 1000. En el caso de los submúltiplos, pues sería dividir. En el caso del mili, del micro y del nano, pues sería, yo tendría la opción de dividir entre 1000, tendría la opción de dividir entre 1.000.000 o tendría la opción de dividir entre 1.000.000.000. De la misma forma, en nomenclatura científica, pues ya sé que esto es por 10 elevado a menos 3, multiplicar, pero de signo negativo, por 10 elevado a menos 6 y por 10 elevado a menos 9. Tendría para cada caso estas dos opciones. ¿Vale? No me voy a centrar en ejemplos porque creo que ya con todos los ejemplos que hemos hecho es bastante sencillo. Dos ejemplillos rápidos. Una longitud de 4,192. Voy a poner la coma aquí y voy a coger la letra M, por ejemplo. Mega. ¿En qué se mide la longitud? En metros. Pues sería 41,92 por 1000 metros. Es decir, 41,92 por 1000, no, por 1.000.000, perdonad, metros. Yo cojo la calculadora, 41,92 por 1.000.000 y me sale 41920 y 3 ceros. Es decir, 41,2 millones de metros. 41,92 millones de metros. Yo esto podría aproximarlo, perdón, y yo esto podría aproximarlo diciendo estos son 42 millones de metros. Es mucho más sencillo de entender, de hacernos una idea. ¿Vale? Ahora tendríamos un tiempo de, vamos a poner 2,914. Voy a poner nano, por ejemplo, nanosegundos. Y voy a poner la coma aquí, aquí. ¿Vale? ¿Cómo sería esto? Bueno, pues esto lo podría poner en nomenclatura científica por 10 elevado a menos 9 y poner 291,4 por 10 elevado a menos 9 y ya me saldría el número para luego poder sumarle lo que sea. 10 elevado a menos. Vale, hago las sumas y me da lo que me da. Pero ya tengo el número introducido. 291,4 por 10 elevado a menos 9. Esto me daría en 2,914 por 10 elevado a menos 7 segundos. O podría dividir entre 1.000.000.000, porque nano divide entre 1.000.000.000. 291,4 dividido entre 1.000.000.000. Me da, ahora aquí me he equivocado con el 8, me da el mismo número,
291,4 por dividido entre 100 millones. Me da el mismo número. O tendría que hacer 9 saltos hacia la izquierda. 0,000000291,4 segundos. ¿Vale? Haciendo nomenclatura científica, 7 saltitos a la izquierda me da este número de aquí. 0,000000291 es igual a 2,91 por 10 elevado a menos 7. Bien, una conclusión antes de terminar. Antes de nada, deciros que aquí había puesto 2 comas, ha sido un error. He quitado una de ellas, porque un número no puede tener dos comas decimales, o la tiene aquí o la tiene aquí. Y bueno, hemos explicado en primer lugar cómo se escriben los números, ¿vale? Se escribe siempre con una magnitud, un igual, un número y una unidad. Y hemos explicado también cómo escribir números grandes. Bien podríamos ponerlo por 10 elevado a más menos un número, que esto sería notación científica, o bien podríamos poner una letra. Os hemos explicado las dos maneras, no para que elijáis la que mejor os va, sino porque os tenéis que saber las dos. En un enunciado te puede venir un dato en nomenclatura científica o te puede venir con múltiplos y submúltiplos, dependiendo de estándares, dependiendo de cómo lo suele utilizar la gente. Si es verdad que al principio, y lo he estado recalcando durante todo este capítulo, en ciencias se utilizan más la nomenclatura científica y en tecnología se suelen utilizar más múltiplos y submúltiplos. De manera que cuando estemos trabajando en tecnología intentaremos siempre que los enunciados vengan de esta forma, o yo lo intentaré por mi parte, aunque pueden venir así, y intentaremos expresar el resultado utilizando múltiplos y submúltiplos, de manera que el número me quede de una manera compacta, ¿vale? Que no me quede un número así, sino que me quede algo así, que es mucho más sencillo de leer y es como se suelen escribir.